Abrimos otro bloque, el tercer bloque de Plural en esta noche de lunes. Momento de compartir un espacio de nuestro columnista, así que vamos a recibir a Jorge Ríos. Jorge, ¿cómo estás? Hola Raquel. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida a Plural. Muchas gracias, muchas gracias. Qué tema el de hoy, ¿no? Increíble y de los más tratados en cualquier sector. Sí, quizá no somos conscientes a veces, ¿no?, de lo relevante y de este tema y de cómo tiene que ver con cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Estamos hablando, hoy me gustaría aprovechar mi columna para hablar de lo que se conoce como el Mapa Nacional de la Discriminación. Esto lo presentó el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. En realidad el año pasado se presentó este mapa. ¿De qué se trata el mapa? ¿No? Es básicamente un relevamiento que impulsó el INADI en alianza estratégica con 23 universidades nacionales, entre ellas, por supuesto, la UNAM. Aprovechamos para saludar a la UNAM, que está cumpliendo 50 años. Exacto. Que se realizó durante el tercer trimestre de 2018 y todo el 2019. Y fue, de hecho, interrumpida por la situación de la pandemia por el COVID-19, ¿no? En la mayoría de los distritos se llegó a terminar el relevamiento de datos, excepto en Cava y 4 provincias más, donde no se terminó de hacer el relevamiento de datos, pero que en definitiva todo el proceso estaba prácticamente finalizado. Entonces se pudo, por tercera vez consecutiva, porque esta es la tercera edición del Mapa Nacional de la Discriminación en Argentina, que viene llevando a cabo el INADI, que lo hizo en 2009, 2013 y 2019, ¿no? O sea que es la tercera edición. Se trató de mantener los parámetros básicos del relevamiento para que puedan compararse los datos, ¿no? Para que sea una comparación válida entre el primero, el segundo y el tercer relevamiento. Ahí tenemos unas plaquitas que le vamos a pedir a la gente de producción, si las puede poner al aire, donde, tenemos los datos, ¿no?, de qué, en definitiva, qué es lo que reveló este mapa de la discriminación. Y ahí vemos una comparativa entre el segundo estudio, que es el de 2013, el que figura ahí en la esquinita inferior izquierda, donde el 65% en 2013 de las personas encuestadas dijo haber sufrido discriminación, mientras que en este último estudio, el de 2019, 72% de las personas encuestadas, en total se encuestaron a casi 12.000 personas, que eso, digamos, estadísticamente representa a una buena parte de la población argentina. Y entonces uno podría decir, en principio pareciera que aumentó la discriminación. Eso te iba a preguntar. ¿Aumentó o empezamos a identificar? Exacto, es muy pertinente la pregunta, Raquel, porque de hecho, digamos, la hipótesis más fuerte que se maneja es que en realidad lo que ocurrió en ese periodo de tiempo fue que la discriminación pasó a ser un tema de agenda nacional, en parte obviamente llevada adelante gracias al Instituto, al INADI, y a las discusiones sociales que también ponen en agenda los movimientos sociales, por ejemplo, el movimiento de mujeres, el movimiento LGTB y otros movimientos de las quizá mal llamadas minorías, ¿no?, sociales, que es un tema que se pone también, es un concepto que se puede problematizar, ¿no?, aquel de minorías. Realmente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de minorías, ¿no?, que es un tema interesante en sí mismo para explorar también, y que de hecho el marco teórico de este estudio también lo pone en cuestión. Hay dos, en esa plaquita que veíamos, hay dos puntos muy interesantes, en el ámbito educativo y en el ámbito laboral. Exacto, exacto, porque además, se implementaron distintas variables, ¿no?, en este estudio, y una de esas variables tiene que ver con los ámbitos, ¿no?, los ámbitos en donde las personas experimentan las prácticas o los actos de discriminación, y aparece el ámbito educativo como el principal, lo cual es un teléfono para todo el sistema educativo, docentes, directivos, directivas y por supuesto funcionarios, ¿no?, de las carteras de educación a nivel nacional, provincial y municipal también, ¿no? Es decir, las personas, esto por ahí está bueno hacer una aclaración, esto, repito, fue un relevamiento aleatorizado a la población en general entre 18 y 74 años. Esa es la franja etaria. Exacto, es decir, esto no está basado en las denuncias que presentan las personas al INADI. Eso me parece importante hacer esa diferenciación. No se trata, esto no son estadísticas, no, del instituto en base a sus denuncias, sino
un relevamiento, una encuesta, podríamos, en realidad son entrevistas estructuradas con preguntas más bien cerradas, ¿no? Porque son datos cuantitativos, pero de manera aleatorizada. Es decir, si tenías entre 18 y 74 años, podía tocarte de manera aleatoria esta encuesta, digamos, esta entrevista, ¿no? Bien. Eso me parece importante. ¿A qué me refiero con esto? Que no necesariamente estos datos pueden llegar a coincidir con las estadísticas que puede elaborar el instituto en base a las denuncias que de hecho hacen las personas que, en primer lugar, identificaron una práctica discriminatoria contra ellas y tomaron la decisión de acercarse al INADI de alguna de las maneras que tiene el INADI de recibir la denuncia y, de hecho, hacer esa denuncia, ¿no? Entonces, me parece diferenciar eso importante. Pero lo que nos arroja este estudio es muy significativo porque en el ámbito educativo tenemos el 41%, ¿no? Como ámbito donde sucede la discriminación, seguida inmediatamente por el ámbito laboral. También es interesante ver las razones por las cuales, ¿no? Se produce la discriminación y ahí aparece, bueno, diferenciado también, ahí tenemos en pantalla, según esos ámbitos, en el sistema educativo, cuestiones estéticas. Qué ¿no? bárbaro, ¿no? En segundo lugar, la diversidad corporal, es decir, a las personas gordas, sobre todas, se las discrimina. Y en tercer lugar, por situación de pobreza. Eso en el ámbito educativo. Es interesante que en el ámbito laboral, sin embargo, el género aparece como principal motivo de discriminación. Y en la vía pública y boliches y bares tenemos situación de pobreza y color de piel, así como vestimenta, que por ahí uno puede también pensar en estas categorías que no siempre están tan bien diferenciadas, ¿no? Lo estético de la vestimenta, el color de piel, la situación de pobreza, digamos. Hay una perspectiva que es la interseccionalidad, que es la que justamente mira estas cuestiones como entrelazadas entre sí, digamos, ¿no? Y al principio decíamos, Raquel, de que por ahí uno piensa, bueno, pero a mí yo no sentí que nunca me hayan discriminado, ¿no? Quizá lo que esté ocurriendo es que nunca nos dimos cuenta, porque la discriminación también opera de maneras sutiles, digamos, ¿no? No siempre de maneras tan explícitas, ¿no? Quizá en algunas ocasiones me dicen, no podés entrar acá porque, y lo ponen en palabras, ¿sí? Porque tenés tal color de piel o tal orientación sexual. Es increíble que esto suceda en los boliches también, exacto, ¿no? Algo exacto. que por ahí no parece que esté tan, no tan asentado en nuestro país. Por ahí uno ve Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Claro, pero claro. Que se siga viendo esto en nuestro país es realmente llamativo. Sí, a veces pensamos, y nos gusta pensarnos quizá como un país que no es racista, cuando en realidad lo es, digamos. Quizá también ahí volvemos, ¿no? A la cuestión de es realmente que no hay tanto racismo, es simplemente que está tan naturalizado. Y ahí podemos pensar, por ejemplo, muchas veces en los chistes, en el humor, ¿no? En esas manifestaciones de la cultura popular, a veces se manifiesta el racismo en lo que son los insultos. ¿Cuáles son los insultos más comunes, ¿no? Esto ahí se entrelaza con el bullying, se entrelaza, ¿no? Si lo pensamos en el ámbito educativo, la discriminación. ¿Qué pasa en las entrevistas laborales? ¿Por qué seguimos pidiendo una foto en un currículum vitae, por ejemplo? Es decir, son vivencias que atraviesan los cuerpos y las vivencias y las trayectorias personales de cada una y cada uno de nosotros. Bueno, por supuesto que al ser un relevamiento nacional, aparece la provincia de Misiones, por supuesto, y bueno, también en primer lugar en Misiones apareció las cuestiones estéticas. Como podemos ver, en la mayoría de las provincias, de hecho, aparece las cuestiones estéticas como la primera causa de discriminación. En segundo lugar, en nuestra provincia, la situación de pobreza y el color de piel, que, como ya decíamos, muchas veces están entrelazadas, ¿no? Todas estas categorías, ¿sí? Y vemos cómo la situación de pobreza aparece también sistemáticamente. Y podemos pensar, ¿no? Que la pobreza, digamos, una persona en situación de pobreza no solamente tiene que sufrir la privación material de lo que implica, ¿no? El no acceso a la satisfacción de sus necesidades primarias, básicas, sino además la privación simbólica, ¿no? Que implica ser discriminado, ser discriminada por esa condición misma de pobreza que además es estructural y sistémica, ¿no? Entonces, por supuesto que estos datos son absolutamente valiosos. Justamente una de las razones por las cuales
el INADI lo impulsa, es justamente para poder abordar cuáles son las líneas, generar políticas públicas y poder abordar las líneas prioritarias en ese sentido y diferenciadas según la región geográfica como en nuestra provincia. Jorge, ¿el Estado qué tiene que hacer al respecto? Bueno, el Estado en general, el INADI lo que se viene proponiendo es hacer hincapié en la prevención, de que la discriminación no ocurra en primer lugar. Una vez que ocurrió, por supuesto, que se puedan activar los mecanismos para que una persona, en primer lugar, tome conciencia de que están vulnerando un derecho, porque la discriminación técnicamente es eso, es una práctica que vulnera los derechos de una persona sobre la base de algún aspecto de su identidad. Entonces, que se pueda garantizar que se haga la denuncia y que esa denuncia pueda seguir su debido proceso. Perfecto, hacer la denuncia. Exacto, ¿sí? Perfecto, me gusta eso. Gracias, Jorge. Gracias, Raquel. Muy bien, nosotros seguimos, todavía tenemos más información. Quédate, ya volvemos.